señores invitados especiales a esta sesión. El día de hoy saludo de manera muy especial al académico Juan Camilo Restrepo Salazar, autor de la obra que va a ser presentada en la sesión de hoy, y a quien será su comentarista, el académico Mauricio Plazas Vega. Igualmente saludo a la señora esposa del académico Restrepo Salazar, Teresa Herrán, y por supuesto a las damas todas aquí presentes. El señor secretario se va a permitir leer lo que hemos formulado como orden del día para esta sesión, que no es una sesión ordinaria de la academia, sino una sesión especial para efectos del lanzamiento, de la presentación de la obra a la cual me he referido, la economía política. No me he referido a la obra, la economía política de la pandemia, de la cual, como eso sí dije, es autor el académico Restrepo y va a ser comentarista del académico Plazas. Señor secretario, por favor. Sí, señor presidente. El orden del día es el siguiente. Primero, saludo del presidente. Segundo, presentación del libro La economía política de la pandemia a cargo del académico Mauricio Plazas Vega. En tercer lugar, comentarios del libro La economía política de la pandemia a cargo del académico Juan Camilo Restrepo, autor de dicha obra. Y en cuarto lugar, vamos a tener las preguntas e intervención de los asistentes a esta sesión. Le doy el orden del día, señor presidente. Gracias, señor secretario. Le pregunto a los académicos presentes y a los académicos virtualmente conectados a la sesión si aprueban el orden del día leído. Gracias, señores académicos. Yo simplemente reitero mi saludo a los académicos todos. Esta es la última sesión del año presente y me parece que es grato, satisfactorio y honroso, honorífico, que esta última sesión la dediquemos, la entreguemos a los doctores Juan Camilo Restrepo y Mauricio Plazas para comentar sobre una cosa tan de actualidad como es esto de la economía en la pandemia, que está ofreciendo pues una mirada nueva, original, en el libro del doctor Restrepo a toda esta problemática de tantas implicaciones que probablemente no nos sitúan en lo que llaman época de cambio, sino en una especie de cambio de... Vamos a oír los respectivos planteamientos. Reitero mis saludos, expreso la complacencia a ellos dos por tenerlos aquí y a todos ustedes por su asistencia, tanto presencial como virtual. Vamos entonces a desarrollar el orden del día. Ilustres académicos, doctor Juan Camilo Restrepo, me siento muy honrado por esta invitación a presentar la última obra publicada por el profesor Juan Camilo Restrepo Salazar. De todos es suficientemente conocida la trayectoria del doctor Restrepo Salazar con su Tratado de Hacienda Pública, que registra ya numerosas ediciones, profesor de muchos años en las universidades más prestigiosas del país y en el exterior, además de ser un hombre de Estado, particularmente estudioso de todos estos temas de las finanzas públicas. Realmente este libro, que lleva un título muy acertado, La economía política de la pandemia, viene a cumplir dos funciones fundamentales, a mi manera de ver. La primera es presentarle a los lectores un enfoque que no es común, de ingreso público y gasto público simultáneamente.
un enfoque de hacienda pública desde las dos ópticas, el ingreso público y el gasto público. Claro, escrito desde lo acontecido con la pandemia, pero con un trasfondo de hacienda pública que es apenas explicable en un autor como Juan Camilo Restrepo. El segundo, que me parece a mí un gran acierto, es un verdadero testimonio histórico que se plasma en los 53 artículos escritos por Juan Camilo Restrepo a lo largo de la pandemia, en los que él iba exponiendo fecha por fecha, mes por mes, instante por instante, lo que percibía, lo que avisoraba en los momentos en que se iniciaba la pandemia, lo que veía de lo que estaba haciendo el gobierno, lo que veía además en el contexto mundial y lo que le parecía debían ser las medidas más aconsejables. Es indudablemente un testimonio histórico invaluable, sobre todo porque, como lo dice el autor, tal vez la crisis más grande que ha afrontado la humanidad después del crack en 1929 es esta, de la pandemia. Y entre nosotros, pues esta crisis, como él lo hace muy bien, nos permite recordar la crisis de finales de los 90, pero con unas diferencias sumamente importantes. Yo diría que la obra, que tiene 5 capítulos, en los 4 primeros se presenta el primer enfoque que les dije, y en el segundo el testimonio histórico del que acabo de hacer referencia. Por lo que toca con los primeros capítulos, me parece que el primero, llamado el tríptico Manzano, que dice Juan Camilo, pues enfoca muy bien los 3 aspectos más graves de la hacienda pública nacional y más graves en el contexto de la pandemia. El primero, la falta de una regulación sistemática de los diferentes subsidios que se han venido creando antes, durante y después de la pandemia, lo cual se traduce en que no hay absoluta claridad, no hay total claridad sobre el horizonte de gasto público redistributivo en favor de la población vulnerable. El autor destaca indudablemente las decisiones tomadas por el gobierno, pero apunta hacia una ley estatutaria en esta materia que me parece que es una gran idea y que sería muy importante para el país. Un segundo punto que menciona es el de la inflexibilidad presupuestal. Es un tema en el que Colombia viene trajinando desde hace mucho tiempo. Tal vez desde la primera de las misiones de gasto público en los años 80 ya se mencionaba el problema de la inflexibilidad presupuestal. Después, en la Comisión de los 90, igualmente, este es el momento que no se ha solucionado. El 95% de los recursos del presupuesto público están comprometidos anticipadamente, con lo cual el margen de maniobra de la hacienda, del gobierno, de las autoridades es mínimo. Esto me hace recordar un textico que escribí yo hace unos años, unos 4 años, que se llamaba La Hacienda Pública del Postconflicto, en el que ponía de presente que si aquí se quisiera cumplir verdaderamente lo que dice la Carta Constitucional de 1991 en lo que atañe a los deberes del Estado, tendríamos que incrementar el presupuesto medio anual en más de 70 billones de pesos. El segundo capítulo es la regla fiscal. Yo estoy de acuerdo con el autor, me parece que es un gran acierto de la ley 2155 haber cambiado las reglas, las normas, los horizontes de la regla fiscal. Ya no es fijar simplemente unas tasas de déficit tolerable, sino que ya claramente, como debe ser, se establece simplemente un techo para la deuda pública y un piso, que llaman ancla de la deuda pública, dependiente del llamado balance primario estructural neto, que eso suena muy complejo, pero es sencillamente comparar los ingresos del Estado con los gastos del Estado, quitándole a los ingresos los rendimientos financieros y a los gastos, pues los gastos financieros del Estado.
De manera que ese referente de la deuda pública es muy interesante. Me importa apuntar aquí que Colombia en este momento registra más o menos un 65% del Producto Interno Bruto como endeudamiento público. Antes de la pandemia era más o menos un 52%, pero la situación con ese 65% no es, dijéramos, intolerable ni dramática. Justamente comparemos eso con el piso que se estableció para la deuda pública, 50%, y el techo, el 71%. De manera que estamos en una situación que se puede manejar. También me pareció muy importante de la regla fiscal el cambio en la estructura del comité de la regla fiscal, porque ya va a haber un comité consultivo o asesor de la regla fiscal que va a estar compuesto por 5 expertos y los 2 presidentes de las comisiones económicas del Congreso, con lo cual pues hay una independencia interesante. Lamentablemente pues no llegamos en este momento a eso, pero porque pues el concepto que emita el Comité de la Regla Fiscal no es vinculante. Dijéramos que es un concepto dirigido básicamente al Consejo Nacional de Política Fiscal, pero es muy interesante que haya una participación de expertos independientes y de los presidentes de las comisiones. Sobre el capítulo 3 relacionado con pandemia y pobreza, pues es un capítulo terriblemente doloroso, muy difícil. Antes de la pandemia, la pobreza, el nivel de pobreza según el DANE era de cerca del 35%, con la pandemia llegamos a un nivel del 42,5% aproximadamente. Pero lo terrible es la pobreza extrema, nos desatamos del 9% al 15%. Todo lo que se había recorrido para disminuir la pobreza de 2012 a 2019, pues obviamente con esta catástrofe se perdió sensiblemente, y hay que promover una lucha titánica para recuperar la economía del país, porque, como dice muy bien el autor, el antídoto contra la pobreza esencialmente está en el crecimiento económico. Y como decía la Contraloría General de la República, un documento muy importante de hace algunos años, crecimiento económico con equidad. Sin crecimiento económico con equidad no es posible luchar contra las trampas de la pobreza. Pero bien, ese capítulo pone de presente todo lo que significa la pobreza en sus diferentes aspectos y la necesidad de trabajar activamente en esta temática. El capítulo 4, sobre las respuestas del gasto contracíclico a los efectos de la pandemia, pues relata las medidas tomadas por el gobierno nacional, por ejemplo, para el fomento del empleo, para evitar el despido masivo de empleados, de trabajadores, el ingreso seguro, que fue concebido durante la emergencia y reiterado con la ley 2155, y que se vienen a unir a las famosas transferencias de contenido social que viene estructurando el país desde hace aproximadamente unos 15 años, ya 16 años. Esto se une a Familias en Acción, a Jóvenes en Acción, a Colombia Mayor, y a la compensación del IVA pagado por las personas de los deciles más bajos de ingresos de la población. Todas estas son medidas de gasto redistributivo, medidas importantes, que además se apuntan a una dirección que el mundo está tomando y que se está viviendo en América Latina. Por ejemplo, y me refiero específicamente a que ya las mentes de las gentes de la hacienda pública y de los tributos han tomado clara conciencia de que la progresividad del sistema tributario no depende solamente de la progresividad de los ingresos, sino, y de manera fundamental, de la progresividad del gasto. Y eso ha llevado a examinar alternativas de gasto social compensatorio para las personas más vulnerables, que pueden tener un efecto de justicia muy interesante. De ahí nuevamente la importancia de la idea de una ley que regule de manera
integral y muy seria los subsidios que otorga el Estado para todos estos fines. Finalmente, el capítulo quinto corresponde al testimonio histórico que les acabo de mencionar, con 53 artículos de prensa publicados por Juan Camilo y muy ordenados desde el punto de vista de la secuencia de la pandemia, lo cual hace muy interesante el libro y pues permite correlacionar el primer enfoque con el segundo enfoque del testimonio histórico. Solamente quisiera terminar estos comentarios de introducción con algunas referencias a algo que me parece significativo. Colombia es un país con un potencial de recaudación del IVA de solo el 39% del total del recaudo que sería factible, y esto debido a un gasto o expenditure tax que se llama un gasto fiscal por renuncias a recaudar el IVA, que según el estudio de la Comisión de Expertos que operó hace un año, cerca de un año, asciende al 4,9% del Producto Interno Bruto. Según el marco fiscal de mediano plazo, o los marcos fiscales de mediano plazo del gobierno, arrojaban como cerca del 6%, pero con unos correctivos que hizo la Comisión de Expertos, quedó en 4,9%. 4,9% es una cifra escandalosa de ese gasto fiscal. Y por otro lado, en el potencial, Colombia es solamente el 39%, cuando hay países como Chile que tienen el 80% del potencial de recaudo. Si Colombia recaudara todo lo que podría recaudar, si uno midiera solo el 4,9%, pues así fríamente podría estar hablando de cerca de 49, 50 billones de pesos. Pero si esto se regulara con tarifas diferenciales, en fin, con una serie de medidas, yo estoy seguro que un IVA bien regulado puede representarle al país por lo menos 20, 25 billones de pesos. Lo que pasa es que hay que tener la voluntad para hacerlo. El doctor Juan Camilo habla de los mitos que se han establecido aquí, y es el mito del IVA. Aquí no se puede hablar del IVA porque entonces nacen un montón de presiones políticas que no dejan hacer la reforma seriamente. Y el otro mito es el de las personas naturales intocables, que ese es un mito también, porque es increíble que haya una persona que gane, por ejemplo, 5.700.000 pesos al mes, no paga impuestos, o paga una cosa ridícula de impuestos. Pero el país requiere mirar completamente los niveles de tributación de las personas naturales. Sí me parece, y en eso creo que coincidimos, que hay necesidad de revisar los niveles de tributación de las sociedades y los socios. Nosotros tenemos, sumando la tarifa del 35% que quedó vigente en virtud de la ley 2155 y la tarifa de los socios por los dividendos del 10%, tenemos una tributación del 41.5%. Es el país más costoso tributariamente de América Latina, es solamente comparable con México. De manera que pues hay que mirar, claro, hay que subir la tributación de las personas naturales, pero hay necesidad de revisar la tributación de las personas jurídicas y revisar a la baja. Aquí no es simplemente que la OCDE dijo que las personas naturales pagan niveles muy bajos en Colombia y repetir eso y hacer, ¿no? y obrar, no. Hay que mirar también cómo están tributando las personas jurídicas, que es un tema integral. Pero no quiero quitarle tiempo al autor, simplemente le extiendo una felicitación, un libro escrito de manera impecable, con un castellano muy bien puesto, y pues va a dejar muchas lecciones y muchos referentes para todos nosotros, tanto en la cátedra como en la vida profesional, en el foro y para el Estado. Muchas gracias. Señor presidente, la academia, señores vicepresidentes, doctor Mauricio Plazas, señor secretario, directos, amigos y amigas presentes, presencialmente y virtuales. Pues yo quiero comenzar por agradecer a la academia la valiosa y muy grata ocasión que me brinda para presentar este ensayo en lo que entiendo es la última o una de las últimas
reuniones de la Academia en este año. Muy agradecido, doctor Augusto. Y desde luego al doctor Mauricio agradecerle por el resumen amable y completo que acaba de presentar de este libro. Por lo tanto, no voy a entrar a repetir lo que él muy bien ha resumido y ha dicho. Yo quise con este libro dejar, como quien dice, un testimonio de lo que han sido las facetas, las lecciones y las reflexiones de carácter ascendístico que esta pandemia nos va dejando, que desde luego no es un hecho menor. Esta es, sin duda alguna, y continúa siendo probablemente la mayor crisis, no solo en Colombia, sino en toda la región y en el mundo, después de la que se vivió en los años 30 del siglo pasado. Y los países siguen reflexionando y sacando lecciones de todo esto. Voy a citar solamente un ejemplo. Nosotros, como lo hizo la mayoría de los países, cuando comenzó la pandemia, suspendimos por 2 años la aplicación de la regla fiscal que entonces existía. Ahora, la nueva ley fiscal, la 2155 de este año, la ha revivido, la ha redimensionado, la ha visualizado de una manera, a mi modo de ver, diferente de la que venía aplicándose, muy interesante, porque en síntesis la regla fiscal, que no es otra cosa que una autocontención fiscal que los países se dan, ahora lo hace en función de la deuda. Antes era en función del déficit. La regla fiscal que suspendimos tenía como referente principal el déficit. El déficit público no se puede extralimitar de tal nivel. Ahora lo que dice la nueva ley es: el endeudamiento público no puede exceder un tope y tendrá un piso, el ancla. Es un corredor dentro del cual la deuda puede ir fluctuando, pero en función de la deuda, la autolimitación. La gran pregunta que queda pendiente es: ¿el nuevo gobierno va a cumplir la regla fiscal que ha diseñado la ley que nos dimos este año? Porque eso le implicará, a pesar de que aquí hay un periodo de transición, eso implicará que el nuevo gobierno va a tener que autolimitar el proceso de endeudamiento. Y eso, en un momento en que no hemos salido completamente de la pandemia, no va a ser nada fácil. Y esta no es una preocupación solo colombiana. Basta recordar que en este preciso momento, en la Unión Europea, donde también suspendieron cuando comenzó la pandemia la regla fiscal, está como una de las grandes discusiones de la Unión Europea cuándo exactamente y cómo se revive la regla fiscal. Hay países como Alemania que son muy circunspectos y quisieran reinstalarla ya mismo, y hay otros que quieren darse un plazo, pero básicamente ello implicará una revisión de las normas del Tratado de Maastricht y los complementarios que la siguieron, de cuál es el endeudamiento público que debe primar. Es un tema pues que está en primer lugar. Ahora, el patrón que hemos visto desarrollarse en Colombia con esta pandemia no debe sorprendernos. La historia fiscal de los países muestra que siempre que hay una guerra o una crisis,
grande como esta, la primera oleada de gastos para atender ese imprevisto se hace a base de endeudamiento, como lo hicimos acá. Nosotros aumentamos desde cuando comenzó, a comienzos del 2020 hasta la fecha, casi 18 puntos porcentuales del PIB en endeudamiento. Las primeras oleadas de gasto que demandan las crisis siempre se atienden con mayor endeudamiento, y nosotros no hemos sido una excepción. En la medida en que van pasando las emergencias, en que pasa la guerra o en que pasa la conflagración, o bien se van arbitrando nuevos recursos fiscales, como lo hicimos a partir de la ley 2155 acá este año, y o también el solo crecimiento económico que se va dando, positivo e importante, va, por decirlo así, licuando la deuda que se adquirió para hacerle frente a los gastos de la emergencia. Las potencias aliadas, Inglaterra y Estados Unidos, ganaron la Primera y la Segunda Guerra Mundial endeudándose, y fue en los años siguientes en donde, con más crecimiento económico y con mayores ingresos fiscales, fueron amortizando o reduciendo la deuda pública. Eso es lo que empezamos a ver acá en Colombia. Tuvimos una reforma tributaria y tenemos una regla fiscal que va a implicar, en lo que se supone que va a ser la pospandemia, una morigeración de la deuda en los años venideros. El gobierno, y esos son los aspectos políticos que trato en los textos que están en el capítulo final, pues tuvo momentos de perplejidad y momentos, por decirlo así, de duda de cómo manejar fiscalmente esta pandemia. En primer lugar, tuvimos el episodio de la reforma tributaria que propuso el ministro Carrasquilla, que tenía cosas buenas, valga decirlo, pero que quizás fue presentada en un mal momento, fue peor explicada y generó el estallido social, o en todo caso tuvo un papel muy importante como explicación del estallido social que se dio a partir del mediados del año pasado. El ministro actual ha manejado con más ductilidad, con menos brusquedad los anuncios fiscales, y logró sacar una reforma que yo diría es una reforma en tono menor. No es una gran reforma estructural, es una reforma que recoge unos ingresos, pero que obviamente va a quedar faltando ingresos. El propio gobierno calcula en la exposición de motivos de esta ley que apenas está arbitrando 2/3 de los recursos fiscales que se necesitarán de manera permanente, y que le queda al próximo gobierno la responsabilidad de conseguir el faltante que quede. Yo creo que va a ser más que un tercio lo que va a corresponder al próximo gobierno. Si el próximo gobierno no se adentra por los caminos peligrosos e indeseables del populismo fiscal, se va a tener que inaugurar, sin lugar a dudas, con una reforma tributaria importante en las primeras de cambio. Ahora, la pandemia también ha dejado secuelas graves en lo social, tal vez más graves que las mismas en términos de crecimiento económico. Ya lo estamos viendo. Para este año, el año 2021, se está previendo un crecimiento entre el 8 y el 9%, y en eso coinciden todos los centros
observatorios y organismos internacionales. O sea, el crecimiento económico está despertando, porque despertando empezó inmediatamente que se descomprimió la economía, que volvió la movilidad, que volvieron a abrir los negocios, los transportes, las manufacturas, y ha sido inclusive muy rápido la respuesta al crecimiento. Sin embargo, las secuelas fiscales o macroeconómicas parecen ir más rápido en términos de recuperación de lo que está yendo la recuperación social. La pandemia, para utilizar frases del estudio que al respecto hizo FEDesarrollo, significa una pérdida de 10 años en términos de empleo, en términos de pobreza, de lo que teníamos cuando comenzó la pandemia. Gracias al gasto público contracíclico que se ha hecho, que pudo haber sido quizás más audaz, pero de todas maneras fue importante, se calcula que se ha logrado amortiguar 1/3 de los efectos nocivos en el área social que la pandemia ha dejado. Es decir, si el empleo está muy alto, si no hubiera habido estos gastos contracíclicos de los programas fiscales, sería 1/3 más alto el desempleo, o sería 1/3 más alto el nivel de pobreza, o sería aún más explosiva la situación de inseguridad alimentaria. Según el DANE, al día de hoy, 1 de cada 3 hogares de Colombia dice no tener ingresos suficientes para comprar las 3 comidas del día. Esa es la gran agenda que queda hacia adelante. A saber, cómo recuperar, cómo acompasar el crecimiento del PIB macroeconómico agregado con la recomposición y con el alivio de los indicadores sociales, que siguen siendo los más preocupantes. De esta pandemia Colombia está saliendo con un crecimiento del 8 al 9% este año, pero mucho más pobre de lo que entraron los hogares a la crisis, mayor el desempleo y mayor la marginalidad social, lo cual naturalmente va a ser el telón de fondo para una gran inconformidad social que se empieza ya nuevamente, adicionalmente a los estallidos sociales del año pasado, a percibirse en todos los sectores y en todas las noticias que se reciben. Esa es también otra de las tareas más importantes que le esperan al próximo gobierno. El actual ha hecho una tarea, no para aliviar en su totalidad los deterioros sociales, sino para aliviarlos, digamos, en 2/3, y según ellos queda 1/3 en lo fiscal, en recaudos, y en lo social por hacerlo. Quedan también muchas tareas que he querido ilustrar. El doctor Mauricio las ha mencionado amable y agudamente, que es si vamos a hacer un reacomodo fiscal en el país, tenemos que pasar de las medidas homeopáticas de corto plazo a medidas más estructurales, más de fondo. Y una de ellas es decidir, y es una decisión básicamente política, qué se va a hacer con los subsidios, muchos de los cuales van a las personas más adineradas y más pudientes, no a las más necesitadas, y qué vamos a hacer con ese frondoso árbol de las gabelas, de los privilegios y de las exenciones tributarias. Este gobierno, que ya termina, convocó una misión de expertos internacionales, con la ayuda de expertos colombianos también, para estudiar
la composición de ese árbol frondoso de exenciones y deducciones. Y presentó un informe, por lo demás, bastante bueno. Creo que es el más completo que se ha hecho en el país en materia de privilegios tributarios. Los cuantifica en medidas como las que ha mencionado el doctor Plaza. Algo así como el 5 puntos del PIB nos valen esas anuales, entre 5 y 6 puntos del PIB anuales. Ese es un costo inmenso, ese es un costo en términos de recaudo que dicho en lenguaje más coloquial, en buen romance, es ¿a cuánto acepta el Estado renunciar de sus recaudos para dar unos privilegios y unas gavetas? Y la conclusión a que llega esta comisión es que está el Estado colombiano renunciando prácticamente a 4 veces lo que es el ingreso que va a obtener con su última reforma tributaria. Entonces, la última reforma que se hizo prácticamente no podó ninguno de estos frondosos ramos, de estos frondosos brazos del frondoso árbol de las exenciones y deducciones. Lo van a hacer los próximos, salvo algo relacionado con la deducción del ICA por las empresas. Todo lo demás pasó en blanco, no se tocó, porque claro, a moderar exenciones, deducciones, privilegios, toca callos, pisa callos e impone una decisión política por donde se le mire. Voy a citar un ejemplo. No muchas personas, no todas las personas lo aceptan en Colombia en este momento, pero quiero citarlo: el de los días sin IVA, que el informe de los expertos no aconsejó hacerlo. Nosotros lo prorrogamos y lo volvimos a hacer. Esta semana fue el último de los 3 días de este año. La DIAN acaba de decir que los 3 días sin IVA representaron en este año que termina ventas por valor de aproximadamente 30 billones de pesos. Que curiosamente quien los ha anunciado más jubilosamente estos niveles es el gobierno. No, a veces oyéndolo uno da la impresión de que quien está hablando es la Oficina de Relaciones Públicas de FENALCO. Pero si tomamos los 30 billones y hacemos un cálculo pues de servilleta, de aplicarle una tasa del 19%, puede haber ítems con menor tarifa del IVA, ciertamente, pero llegamos a la conclusión de que en esa sola operación, los días sin IVA, el gobierno renunció a recaudar cerca de 5 billones de pesos, que es prácticamente 1/3 de toda la última reforma tributaria. Ese es un tema muy grande que va a estar allí presente y gravitando, porque naturalmente la recuperación fiscal no se puede hacer solamente a base de más impuestos. Así se diseñan muy técnicamente los nuevos tributos, las nuevas tarifas, sino también corregir estas malformaciones de la tributación, como son los subsidios, las exenciones y deducciones y la inflexibilidad del gasto público. Es pues un momento difícil, un momento importante, un momento muy interesante desde el punto de vista de la hacienda pública el que hemos vivido, el que está todavía en ebullición y en formación, y esta mirada de reflexión retrospectiva de lo que ha sido la pandemia en términos fiscales es el testimonio que quise dejar con este ensayo, para que cuando diseñemos y analicemos y reflexionemos sobre las nuevas normas tengamos en cuenta la experiencia vivida en estos últimos años y medio de 2 años.
Pues gracias de nuevo, señor presidente, doctor Mauricio, y la compañía de todos ustedes. Un par de comentarios que me han dejado las intervenciones de los doctores Plazas y Restrepo, que yo creo que son más que comentarios, inquietudes que quedan ahí y que para quien es profano en estos temas como yo y como la gran mayoría de los colombianos, pues es útil encontrar los comentarios autorizados de quien escribe este libro y quien lo comenta, pero que de alguna manera son temas que yo creo que se preguntan los colombianos todos, algunos de manera consciente y racionalizada y otros probablemente de una manera casi que intuitiva. El libro del doctor Juan Camilo Restrepo comienza poniendo de presente desde su propio comienzo el problema de la desigualdad. El país registra un déficit gigantesco en materia de equidad, y también pues lo puso de presente el presentador de la obra, el doctor Mauricio Plazas, agregando que el crecimiento sin el crecimiento económico, sin equidad social, a lo mejor termina no siendo ni lo uno ni lo otro, ni crecimiento, es algo que incluso desborda los planteamientos, los mandatos constitucionales. No en vano existe el 363, como lo cita el académico Restrepo, que supone, a juicio de él, no solo un mandato de la Constitución, sino un verdadero ideal del Estado de Derecho. Y el otro punto que quiero ponerte presente es que el libro consigna, lo dijo también el autor en su intervención en este momento, que toda esta problemática económica que deja atrás la pandemia, y quizá toda la problemática económica más allá o más acá de cualquier pandemia, tiene por detrás un componente fundamentalmente político. Lo puso también presente el doctor Juan Camilo ahora en su intervención. Y estos problemas de carácter político no se resuelven sino políticamente. Lo que aparece como una solución técnica, si no tiene la connotación política que debe tener, seguimos dando vueltas en torno a un círculo sin conseguir romperlo. Yo recuerdo que cuando estudiaba Derecho en la Universidad Nacional, lo cual pues, fue cerca de la Edad Media, el profesor nuestro de Hacienda Pública, se llamaba Alfonso Palacio Rudas, y fue seguramente un profesor de muchos de ustedes, y Alfonso el Cofrade insistía en las clases, y además aquí está presente el académico Cesario Rocha, con quien discutíamos y oíamos el Cofrade en el Tolima, porque somos tolimenses los tres más de una vez, y él insistía, por ejemplo, en el presupuesto, golpeando a la mesa como solía hacerlo, mientras sacaba unas cartillas de cigarrillos, y solo sacaba el cigarrillo de la última de las 3 o 4 que sacaba de los bolsillos. El presupuesto es un acto fundamentalmente político, el presupuesto mismo. Yo no sé si estoy equivocado al percibir que con el paso de los años, académico Restrepo, académico Mauricio Plazas, académicos presentes por las dos vías, la ciencia económica ha cobrado una connotación demasiado técnica, hasta el punto de que ha dejado atrás el alimento, la inspiración de tipo político que debe tener. No deja de ser, no puede dejar de ser una ciencia social, pero ahora parece que no lo fuera. No recuerdo bien, el Cofrade hablaba también de la crematística, que era algo que se preocupaba más por la obtención del dinero puro y simple, un poco a través de la ética del éxito, que por la economía como tal, lo cual supone necesariamente una preocupación social.
Pero el académico Restrepo deja esa expresa constancia al terminar el libro, que me parece muy importante, no es una cosa menor, por el contrario, por lo menos para mí es de una importancia gigantesca, que diga, detrás de esto hay unos problemas de tipo político, hay una voluntad política que debe trabajarse para que estas cosas funcionen, y de alguna manera pensaría uno que ese trasfondo político que está detrás podría terminar induciendo a que los gobiernos, o los próximos, en este o en cualquier país, transiten con dificultad en esa frontera imprecisa que hay entre la austeridad fiscal y el populismo fiscal. Esa frontera a veces no es fácil de discutir, no es fácil de establecer, y pienso que de pronto podríamos ahora hablar un poco sobre eso, si les parece bien a ustedes y por supuesto al académico Restrepo y al académico Mauricio Casas. Y finalmente una pregunta que es absolutamente de profano, pero que la formulé a amigos que son economistas al comienzo de la pandemia, y encontré respuestas que finalmente lo que hicieron fue generarme más preguntas. Cuando comenzó la pandemia pareció ponerse de moda otra vez, o pareció que resucitaba un poco, yo no sé si mucho, el señor Keynes, y después de que se habló de que se necesitaba un poco, se recordaban pues las políticas de Keynes en los años 30, en fin, que además superaron, hasta donde llegan las informaciones, los problemas de la crisis del 29 y del 30. No sé si evidentemente podríamos decir que algo de eso funcionó. A mí me parece que se quedó en declaraciones y que Keynes siguió tan muerto ahora como desde entonces, y ese supuesto resurgimiento de Keynes o era algo necesario que sin embargo no se hizo porque la ciencia económica, un poco vuelta a dogma, no dejó que eso se produjera, dado pues finalmente que a veces la ciencia económica parece más matemática que política, o que estábamos equivocados y no se necesitaba que resucitara Keynes, sino que se hicieran se formularan otro tipo de respuestas que no sé si evidentemente se han formulado en este país o en los demás países, porque finalmente, pues por lo menos en América, en la región por lo menos, los problemas de inequidad son similares. Pero antes de que nos responda el doctor Restrepo Salazar o nos lo comente el doctor Plazas Vega, les pido que tomen la nota de nuestras inquietudes mías y que las resuelvan tan pronto haya otras preguntas de los presentes o de los académicos que están conectados. Por lo tanto, ofrezco la palabra. Presidente, en primer lugar quiero expresar mi admiración por las exposiciones que hemos escuchado tanto del doctor Mauricio Plazas como del doctor Juan Camilo Restrepo. ¿Se está oyendo bien? Perdón, el tiempo. Realmente, pues, dada la trayectoria académica de los dos intervinientes, pues no era para menos escuchar esas brillantes exposiciones que hemos escuchado en la tarde de hoy. Quiero formular una inquietud que parece posiblemente un poco torpe, extravagante, tal vez medio absurda, pero evidentemente cuando se habla de la situación económica y fiscal actual, es indudable, hay necesidad de una reforma tributaria, y la reforma tributaria tiene que aumentar los impuestos, y es fundamental la eliminación de las exclusiones. En eso estamos totalmente de acuerdo, pero también me surge a mí un interrogante, y es
un interrogante que a primera vista parece absurdo, y es ¿qué normas de carácter tributario es necesario suprimir para poder lograr un desarrollo adecuado de la economía del país? Me refiero concretamente a dos tributos que entorpecen el desarrollo del país. Uno es el impuesto al patrimonio, es el impuesto a la obra, es el impuesto a la acumulación de capital por los contribuyentes. Y otro es el impuesto llamado de rebaja de los movimientos financieros, el 4 por mil, que realmente dificulta mucho el desarrollo de las transacciones en el sistema bancario y hace que en la práctica muchas de las transacciones que se realizan se dirigen hacia el manejo de dinero común y corriente y no a través de dinero bancario. Entonces creo que también cuando se habla de estos temas de la reforma tributaria es necesario, me parece a mí también pensar no solo en lo que se va a crear y en las exenciones que se van a suprimir, sino también en aquellos impuestos que traban el desarrollo de la economía y que también es necesario pensar en suprimirlos. Muchas gracias. Una felicitación muy especial para el doctor Camilo por su magnífica obra, que nos ilustra con toda su autoridad muy reconocida dentro y fuera del país, y de igual manera como comentarista por Plaza Pérez. Quiero hacer una observación y al mismo tiempo una pregunta, y es, pienso que de tiempo atrás viene un problema estructural de la economía colombiana, de desigualdad, en el beneficio de unos pocos, que se han dado con las consecuencias de la pandemia, pero como parece que haberlo indicado, el crecimiento que se anuncia este año del 8 o 9%, ¿hacia dónde va? Porque la situación de desigualdad y de hambre sigue aumentando. Nosotros vivimos, los comentaristas vienen hablando del hambre que se vive en Venezuela. Yo quiero ofender a Maduro mucho menos, pero el hambre que se vive en Venezuela, que es real, pero aquí también los niños están muriendo de hambre. Entonces yo pienso que cuando se tienen estas grandes crisis son oportunidades aún más para adoptar medidas mucho más radicales, ¿no? Es decir, así cuando el problema es del organismo, pues hay que hacer algo para atender el organismo. Eso no pasa con un país enfermo como es el nuestro, que fue de ahora, que se agravó un poco con el tema de la pandemia, pero eso es algo estructural que viene de tiempo atrás. Me encantaría oír un poco algo de las opiniones del maestro Camilo Restrepo. Gracias, presidente. Y todo este tema que usted trata con tanto cuidado, pues tiene un efecto, la inflación tan importante sobre el futuro, digamos, inmediato de todo este tema fiscal, que yo quisiera oír un poco la impresión suya de cómo prevé que impacte el periodo de inflación o de estabilidad de precios en todo este panorama que vamos a tener que enfrentar muy pronto. Hace algunos años, siendo presidente de Francia, el presidente Nicolas Sarkozy convocó una misión del más alto nivel económico. En esa comisión estuvieron personas del peso específico del profesor Sen, Amartya Sen, profesor Stiglitz, además de los más destacados economistas y cientistas sociales de las universidades francesas y europeas. Y la pregunta que les hizo Sarkozy para que desarrollaran en su informe y en sus respuestas es: ¿qué tanto nos dice el dato del crecimiento tradicional fundado en el PIB? ¿Qué significa crecer al 2, al 3, al 5, al 8%? ¿O qué falta en esas mediciones? Y el concepto unánime de estos grandes profesores en su informe, que es un informe muy interesante y muy completo, es
el comportamiento del PIB es uno más apenas, pero no el único de los indicadores que los responsables de las políticas públicas deben mirar. Porque sobre todo, dice ese informe, el gran universo de lo social se suele dejar al lado del crecimiento por la mera óptica que mira el PIB. Algo parecido habría que decir, me parece, en esta coyuntura que estamos viviendo. Si se corrobora los pronósticos de que este año vamos a crecer al 8 o 9%, que tiene un efecto llamado rebote, ¿no? Pero para el año 22 se está hablando del 3,5 o 4%. Si nos tuviéramos a esos índices, pues diríamos, bueno, ya la situación se superó, ya la situación estamos al otro lado, está saliendo casi que por generación espontánea. Pues según el informe Sarkozy, ese es uno apenas de los indicadores, porque hay que mirar muy bien todo lo social, y mucho más ahora con esta pandemia que nos ha dejado tantos estragos en lo social. Entonces yo creo que en esta campaña política que estamos viviendo, que ojalá aterrice con cosas más concretas, y el nuevo gobierno va a tener que mirar con mucho cuidado cómo ir solucionando, cómo ir recobrando esos 10 años que se perdieron en avance social en Colombia con esta pandemia. Y eso nos lleva a que, obviamente, lo que habrá que hacer en materia tributaria, que no es poco, no es solo subir impuestos. Ese es uno de los mensajes que quise dejar con este ensayo. Hay muchísimas cosas que van a hacerse, que deben hacerse, y que es lo que a veces, sintéticamente se llama como reforma estructural. Hay que mirar la calidad del gasto que se está haciendo. Hoy en día, como bien lo mencionaba Mauricio Plazas, el consenso general es que la buena política fiscal no es solo la que recauda mucho, sino la que gasta mejor, la que gasta bien. Por eso el gasto ha empezado a tener tanta relevancia académica en todo el mundo, el estudio del gasto público. Eso nos va a llevar a repensar algunos tributos, no tanto para subir, sino para aumentar sus bases, para taponar sus evasiones. El IVA, por ejemplo, no es solo la cuestión que desafortunadamente se ha vuelto tabú. No hablar del IVA porque se toca la canasta familiar. Ese tema se puede afrontar solamente extendiendo la base y poniendo una tasa de IVA muy módica para los géneros alimentarios del 2 o 3%. ¿No? ¿Cómo vamos a recobrarle al IVA su capacidad de recaudo cuando el 50%, oígase bien, el 50% de los bienes y servicios que se producen en Colombia no están gravados con IVA, por exclusiones, por excepciones, por mil cosas? Allí hay un gran campo para mejorar la tributación. ¿Cómo vamos a afrontar, doctora Lucy, usted que es experta en estos temas, cómo va a afrontar el país la pospandemia de la crisis fiscal de los departamentos y municipios? Porque es que la pandemia no solo ha golpeado el recaudo de los impuestos nacionales. Unas cifras recientes dan cuenta de que en el último año se derrumbaron 45% de los ingresos de los departamentos y municipios. ¿Cómo se le va a volver a dar dinámica a la fiscalidad descentralizada?
claro, quedan respuestas que son políticas también, como a las preguntas que, por ejemplo, plantea el doctor Juan Rafael. ¿Qué hacer con el impuesto al patrimonio? ¿Qué con el de las transacciones financieras? El impuesto a las transacciones financieras se creó originalmente del 2% con carácter transitorio. Por el 2 por mil con carácter transitorio. Y ahí se fue quedando. Ya está en 4 y lleva pues 20 años o 25 años. O sea, a veces me hace recordar la historia del impuesto a la renta. La historia de la renta, el impuesto a la renta, el income tax, se creó en Inglaterra para financiar las guerras napoleónicas. Pasaron las guerras napoleónicas, Inglaterra ganó la guerra y ahí sigue el income tax. La capa. ¿Qué hacer con el impuesto al patrimonio? Mi opinión personal, doctor Juan Rafael, es que el impuesto al patrimonio, tal como hoy se está cobrando en Colombia, hasta hace unos 8 años se cobraba a las personas naturales y a las personas jurídicas y recaudaba casi 6 billones de pesos. Hoy se cobra solo a personas naturales y recaudan 500.000 millones de pesos. Entonces, semejante enredo conceptual para recaudar 500.000 millones de pesos no vale la pena. O bien se vuelve a una cosa mucho más drástica como la que hubo hasta hace las reformas de los años 90, o bien se prescinde del impuesto, pero no vale la pena por 500.000 pesos meternos en esta encrucijada conceptual. Y el impuesto a las transacciones financieras sería deseable prescindir de él, ya no se justifica, se creó hace 20 y pico de años para una finalidad muy específica, cuando estábamos en plena crisis del fin del siglo, con crisis bancaria, etc. Pero el problema es cómo se le reemplaza con esta situación de penuria fiscal. Yo creo que todos los gobiernos han querido acabar con este impuesto. En todas las asambleas de la asociación bancaria se reclama vehementemente que se elimine y habría un cierto acuerdo. La pregunta es, ¿y con qué se reemplazan esos cerca de 7 o 8 billones de pesos que hoy recauda el impuesto a las transacciones financieras? Tenemos un problema de recaudo. Colombia tiene una tasa de tributación como proporción del PIB 4 puntos por debajo de lo que muestran todos los países prácticamente de la región latinoamericana. Tenemos un rezago y eso lo podemos subsanar o mejorando la técnica, taponando evasiones, rediseñando impuestos como el IVA o con más impuestos. Sería deseable que se hiciera con lo primero y no con lo segundo. Y finalmente un breve comentario del punto que nota Salomón Casino. Estamos entrando, salimos de una época de recesión, suponiendo que no recaigamos nuevamente en alguna de estas cepas demoledores que están apareciendo, suponiendo que salgamos, vamos a salir de 2 años de recesión, de 2 años de baja actividad económica, de caída de crecimiento, a una de crecimiento económico pasable, bueno, pero van a ser años de inflación. La inflación está mostrando sus garras por toda parte. Hace 15 días los Estados Unidos divulgaron las cifras de la inflación de los Estados Unidos octubre del año 2021, octubre del 2022, 6.2%, la inflación más alta nunca registrada en los Estados Unidos
en los últimos 31 años. En Europa empieza a haber mucho temor por la inflación. Los bancos centrales están recogiendo velas, están cerrando las ventanillas que abrieron generosamente para reactivar la economía, las están cerrando a marchas forzadas. Y nosotros estamos haciendo lo mismo con nuestro Banco Central. Ya llevan en el último mes o mes y medio 2 ajustes al alza de las tasas de referencia del Banco de la República. Y la inflación sigue muy alta. Ayer salieron las cifras de inflación y ya estamos 4,5%, 3 puntos por encima de la meta del Banco de la República. Entonces, si hace un año o año y medio el gran quebradero de cabeza es cómo sacar adelante, cómo reactivar la economía, no me cabe duda de que en los próximos 2 años la gran pregunta es cómo vamos a concretar la baja y vamos a quebrarle el espinazo a la inflación que está apareciendo por toda parte. Porque no hay que olvidar, y con esto concluyo, que la inflación, ya que hemos hablado tanto de impuestos esta tarde, la inflación es el peor de los impuestos, que empobrece más a los pobres y enriquece más a los ricos. En la Universidad de los Andes, no me acuerdo, es sobre el gasto público en Colombia. Nosotros tenemos en nuestro país una característica muy simpática, es que primero aprobamos las reformas y después vemos a ver cómo solucionamos el problema lingüístico generado por esas reformas. La Constitución de 1991 disparó en forma muy significativa el gasto público en Colombia. El país es otro con la Constitución del 91 desde el punto de vista del gasto público, y obviamente si lo que planteaba el doctor Sotomonte, que es la situación de la crisis estructural con una gran deuda social, impone soluciones, hay necesidad de mirar a fondo todas las vertientes del gasto público del país. Cuando los constituyentes se reunieron para en 1991 y aprobaron la Constitución con todos esos artículos, con un montón de artículos que comprometen al Estado con una serie de deberes y de obligaciones, pues realmente pues lo hicieron muy bien, es una Constitución garantista, pero han debido mirar también lo que significaba la creación de órganos, de un montón de vertientes de gasto público que surgen de la Constitución del 91 y cómo balancear realmente esas posibilidades de gasto público. Porque si el país, desde el punto de vista del gasto público generado por la Constitución del 91, no es viable, pues cómo vamos a solucionar los problemas estructurales de orden social. Bueno, ese es un primer punto. Un segundo punto es, si aquí queremos una reforma a fondo, desde el punto de vista de la hacienda pública, necesitamos un pacto fiscal, un pacto de hacienda pública, un pacto que resulte siendo avalado por el país en general, por las empresas, por las academias, en fin, y por el Congreso, el gobierno, por el Estado, pero un pacto fiscal. Hay una obra que, si no me falla la memoria, es de Buchanan, que trata sobre el pacto fiscal como una alternativa ante situaciones críticas. Aquí se requiere legitimar una obra seria, una reforma seria, tanto en el gasto público como en los ingresos. Y para que sea legitimada suficientemente, resulta fundamental un pacto fiscal, para que no se pierdan las grandes medidas que se requieren en el populismo fiscal, en la acción política que interrumpe y obstaculiza la adopción de las grandes medidas. El otro punto, y es parte de esa idea del pacto fiscal, es algo en lo que hay que reflexionar. Hoy en día, efectivamente, las renuncias del Estado, el gasto fiscal del Estado
llega aproximadamente al 6% del Producto Interno Bruto. De ese 6% del Producto Interno Bruto, que esto es algo en lo que hay que tener mucha visión, 4.9 corresponde al IVA y 1.1 corresponde al impuesto de renta. Lo digo porque se habla muchísimo de la necesidad de eliminar las exenciones y privilegios en materia de impuestos sobre la renta, y estoy de acuerdo en que hay que mirar y revisar a fondo la temática. Pero en donde está realmente el gran gasto fiscal del país es en el IVA. Y eso hay que revisarlo a fondo. Ahora, ¿qué hay que hacer en un pacto de esa naturaleza? En la comisión de expertos se examinaba una cosa que ocurrió y que aquí parece pasarse por alto. La decisión 599 de la Comisión de la Comunidad Andina, nosotros somos parte de la comunidad, esa decisión dispuso unos parámetros precisos en materia de IVA. Yo diría que si se aplicaran esos parámetros precisos, mucho se lograría en ese objetivo de racionalizar el IVA colombiano. ¿Qué hay que hacer? Hay que eliminarle el sistema de bienes excluidos, que es perverso. El sistema de las exenciones hay que ir eliminándolo gradualmente. Hay que tener un sistema, eso sí, de tarifa del IVA reducida para no perjudicar a las personas de bajos recursos y a las de medianos recursos. Y en los beneficios tributarios, con las exenciones que queden vigentes, en los tratamientos de favor que queden vigentes, tomar conciencia de que aquí no tiene sentido que los ricos estén disfrutando de esos beneficios tributarios. Eso no tiene sentido, porque los tratamientos de favor en el IVA van dirigidos a las personas de menores recursos, no a las personas de más altos recursos. Por lo tanto, y es muy fácil, eso lo he planteado en varias oportunidades, estudiar un impuesto compensatorio que permita que las personas de mayores recursos que se beneficiaron con exenciones del IVA o tratamientos de favor del IVA lo devuelvan al Estado. Y ahí fueron a hacerlo, y hay estudios del DANE que permiten establecer deciles de ingreso claros, componentes de consumo claros. Eso es una medida absolutamente viable. En lo que tiene que ver con el impuesto de renta, lo que les decía del mito, hay un montón de personas naturales que tienen que pagar impuesto de renta y no lo están pagando. Y hay que revisar la composición de la tributación de personas naturales y personas jurídicas. Ahora, en lo relacionado con si Keynes reapareció, que si volvimos al reinado de Keynes, yo siento que nada en la historia desaparece. En la historia todo queda, todo queda. Puede ser que hoy estemos en una síntesis que tenga determinadas tendencias, pero esa síntesis incluye el pasado, es lo que se dijo en el pasado. Como decía el otro Saúl hace un momento, siempre que hay una crisis uno piensa en Keynes. Y efectivamente cuando vino la crisis del crack de 1929, y siempre que surgen crisis, pues desde luego que el protagonista central para entrar a buscar salidas para solucionar la crisis es el Estado. Y eso implica intervención. Ahora me acordaba yo de un libro monumental, tú comentas el libro de Piketty, el de Capital e Ideología, de Piketty pone de presente eso. Dice, mire, es que realmente el problema no está en cómo avanzan las economías, el problema no está en cómo crece la economía, sino en cómo crecen los indicadores sociales, y eso implica un compromiso, de manera que para el cumplimiento de ese compromiso pues el Estado juega papel fundamental. Pero mientras nosotros no tengamos un pacto fiscal, nunca será posible aquí hacer una verdadera reforma seria en ingreso y gasto público.
Sobre la cuestión de cómo eliminar el gravamen a los movimientos financieros, pues a mí me parece que justamente hacer un estudio muy a fondo sobre el IVA, que es el gran problema desde el punto de vista de la recaudación, se puede lograr muchísimo. Pero, repito, sin un compromiso de la sociedad toda, de la triple hélice, pues, de la empresa, del Estado, de las universidades, sin un compromiso llamado pacto fiscal, no va a ser posible que echemos adelante aquí una reforma de esas características. Siempre van a prevalecer los intereses políticos, el populismo fiscal, todo ese tipo de cosas. Aquí no es sino que se hable de una reforma del IVA, que se van a eliminar los bienes exentos o los bienes excluidos, y más adelante hay un escándalo nacional, y pues por eso insisto. Nosotros hemos tenido dos misiones de gasto público muy importantes, una en los 80 y otra en los 90, con unas propuestas muy serias, y esta es la hora que no se han acatado. Y tuvimos una misión del ingreso público igualmente muy seria, con una serie de recomendaciones que tampoco se han acatado. Una cosa final, dentro de todo lo que hay que hacer. Colombia es uno de los pocos países de América Latina que no tiene código tributario. Luego, código tributario de principios básicos y definiciones fundamentales. No lo tiene. Y un código tributario para Colombia sería una solución muy importante, que no va a generar, no va a pisar callos, porque es un código que va a clarificar, es un código que va a definir qué es tasa, qué es contribución especial, qué es renta fiscal, que va a definir cómo se correlacionan los principios constitucionales con la ley, cómo se correlacionan los tratados internacionales de libre comercio o para evitar la doble imposición con el ordenamiento interno, que va a regular mecanismos de solución de conflictos, alternativos de solución de conflictos. Colombia necesita un código tributario, y lo digo solamente porque pues así fue. Nosotros en el Instituto Colombiano de Derecho Tributario preparamos un proyecto de código tributario, un anteproyecto de código tributario y un anteproyecto de ley estatutaria de la tributación. Yo cada vez que paso por la dirección de impuestos, al nuevo director de impuestos le regalo un libro que se llama La Codificación Tributaria, que escribí, en que están publicados esos dos trabajos del instituto. Si aquí se aprobara un código tributario, los recaudos aumentarían significativamente, pero sobre todo disminuiría la litigiosidad y se abrirían las puertas para la eficiencia del sistema. Eso es algo adicional, pues. Pero mi conclusión final es esa: sin pacto fiscal no quiero derecho. Doctor Juan Camilo Restrepo, doctor Mauricio Plazas, señoras y señores, a mí me parece que la Academia Colombiana de Jurisprudencia ha hecho un gran acto para finalizar sus labores del presente año, al permitir que en el recinto de la institución se haga el lanzamiento del libro que acaba de producir el doctor Juan Camilo Restrepo, denominado La economía política de la pandemia. Ciertamente, como lo recordaba el presidente Trujillo, con el doctor Palacio Rudas hacíamos una serie de reuniones muy importantes en las cuales él nos daba su punto de vista en cuanto al manejo de la hacienda pública, haciendo un especial énfasis justamente en el manejo del gasto público y la forma de combatir la inflación. Entiendo que una de las funciones más importantes que tiene el Banco de la República es justamente esa, la de contener la inflación. Las tasas que se han dicho y a las que se refería el doctor Juan Camilo Restrepo en este momento son absolutamente dramáticas respecto de la forma como ese impuesto, que es el que más afecta generalmente a la gente y a la canasta familiar, para decirlo concretamente, es el que va a demostrar de qué manera se va a agravar más la situación de los colombianos. Somos quizá uno de los países donde hay mayor desigualdad social,
y por lo tanto, para combatir la desigualdad social, uno de los aspectos es el control de la inflación y el manejo adecuado del gasto público. Yo no entiendo cómo, de qué manera, cuando el gobierno, después de que se da cuenta de la forma como le fue de mal en la presentación de su reforma fiscal, de su reforma tributaria, perdón, y observando de qué manera esa reforma tributaria lesionó mucho su programa de gobierno, posteriormente, dentro del ejercicio de su desempeño cotidiano, afirma como si fuera un acto de gobierno 3 días sin IVA en el presente año, el cual se demostró cómo, y lo dijo el doctor Juan Camilo Restrepo, la suma de los dineros que se dejaron de recaudar por haber hecho esa disminución del IVA era el equivalente al 30% de la reforma tributaria. Entonces el gobierno, en vez de buscar un mejor manejo del gasto público, yo veo que contribuyó a acentuar más la desigualdad social en el país y a utilizar medios populistas en el manejo del gobierno, como es ese, el de tratar de decirle a la gente: vayan ustedes que pueden utilizar el comercio sin impuesto del IVA, y así observamos cómo los centros comerciales de todo el país están siendo absolutamente abarrotados de gente que se sentía feliz por ese hecho, pero que a la postre se está demostrando de qué manera, por haber dado esa desmedida forma de reducir el IVA, las arcas del gobierno sufren un golpe sumamente grave, porque el manejo del gasto público, a mi modo de ver, se ha manejado de mala manera con actitudes populistas. Celebro que se vuelva a traer la iniciativa del Código Tributario, porque me parece que uno de los factores que más orden le podría manejar al país es ese, de que tengamos un elemento que pueda regular realmente el consumo, del gasto y del manejo justamente de la tributación en el país. Esa es mi opinión, y yo quisiera saber si hay alguna respuesta al parecer, porque me parece que se está profundizando a la desigualdad social con el manejo del populismo del gobierno. Cuando el Colegio de Abogados de Minas y Petróleos decidió conformar una comisión para reformar los aspectos esenciales del tema petrolero, yo fui el secretario de esa comisión, que trabajó durante 2 años y tuvo por lo menos 80 reuniones. A ella concurrían tal vez el jurídico del Ministerio de Minas, el jurídico de Ecopetrol y abogados de las diferentes compañías petroleras. Doctor Juan Camilo, son 2 tomos así, yo los tengo encuadernados y si Dios quiere pasarán a la biblioteca del ministerio prontamente para que le sirvan a alguien. Comento esto, y perdónenme la referencia personal, para decir que aquí en esta academia hay tal vez las mentes más brillantes del país en materia tributaria, que pueden reunirse para enfrentar esa tarea. No es una tarea fácil. Ser secretario de una comisión de estas, que se reúne una vez a la semana, es fuerte, pero se le dejan al país elementos fundamentales para una discusión. Si la academia no es para eso, ¿para qué es? Definitivamente. Esta iniciativa que ha planteado el doctor Mauricio Plazas, que como decimos los taurinos, nos lanza el papote y yo se la devuelvo. Preside tú esa comisión, confórmala y sentémonos, siéntense, porque yo eso no sé, salvo que ustedes saben mucho, siéntense a preparar la reforma que necesita el país, pero de cara a la gente, no pensando, perdón lo que voy a decir, no es una alusión a nadie, en las empresas que ustedes asesoran.
sino en la empleada del servicio que les barre la casa, el hombre que vende en el mercado, el campesino que está sembrando la papa en Boyacá o recogiendo el café en Caldas. Porque lo que pasa es que los grandes hombres se olvidan de los hombres de a pie. Entonces, con una misión de patria se puede hacer una tarea noble. Miren, muchos códigos redactados por grandes juristas, y yo no estoy hablando de David Echandía, se les ve el sesgo del abogado en un litigio. Eso hay que evitarlo. Hay que hacer un planteamiento serio, de fondo, en este país. O salimos todos adelante o nos hundimos todos. La pandemia lo demostró. Este es un país que se sigue moviendo con las mismas castas del siglo XVI, como dije en una conferencia esta mañana, y eso hay que superarlo. Ustedes, los juristas de esta academia que se han dedicado al derecho tributario, formados en las mejores universidades colombianas, y hablo del Rosario, de la Javeriana, y si excluyo a alguien no es por ganas de excluir, sino que no lo sé, yo creo que tienen un deber histórico, pero con el pueblo llano, para tratar de que esa desigualdad notoria desaparezca, con una mirada social. ¿Por qué en este momento la elección parlamentaria que se viene está tan reñida? Porque faltan propuestas que identifiquen los intereses populares. Y yo no soy populista, ni mucho menos, pero les hablo de verdad de corazón, porque creo que el país necesita ese esfuerzo que ustedes bien pueden llevar adelante en el seno de esta academia. De verdad que hay unas mentes muy brillantes, y no hablo solamente por falta de cabello, sino por exceso de buenas ideas. Por favor, recojan este capote, el país lo necesita. Quiero simplemente reiterar mis agradecimientos a la academia por la invitación para estos interesantes comentarios que han tenido lugar en torno a este ensayo que me he permitido presentar. Durante la tarde de hoy hemos mencionado varias veces al doctor Palacio Ruda. Yo creo que lo que fue su periplo académico muestra muy bien la necesidad que tiene el país de reivindicar los temas de la hacienda pública. Yo fui, gracias a la presentación que me hizo en su momento el doctor Mauricio Plazas, invitado por la Universidad de Federico II de Nápoles a estar allí un tiempo, y alguna vez le pregunté a uno de los profesores por qué estaban invitando profesores latinoamericanos, y me dio esta respuesta. Me dijo: nosotros estamos, digamos, académicamente preocupados con lo que está pasando en la península. ¿Por qué? Porque en el norte de Italia se estudia exclusivamente el derecho tributario en las universidades, y queremos reivindicar o recobrar la tradición meridional italiana que nació con los académicos del sur de Italia a comienzos del siglo pasado, de que la hacienda pública, que es el estudio de los ingresos y de los gastos públicos, y no solo de los impuestos, hay que reivindicarla, hay que ponerla en su justo valor. Y en cierta manera eso fue lo que hizo la Constitución del 91. La Constitución del 91 es muy rica en normas hacendísticas. Tiene todo un título dedicado, que así se llama, el título 2 de la hacienda pública. De manera que no puedo menos que celebrar que este coloquio haya tenido lugar y que nos haya quedado a todos la preocupación de seguir trabajando en estos temas de
reivindicar académicamente los temas de la hacienda pública que tanto lo necesita el país. Bueno, muchas gracias. Esta fue una gran oportunidad para tocar estos temas de hacienda pública, impuestos, de gasto e ingreso. Gracias por mandarme el aporte, doctor Fernando. Yo creo que sí tenemos un deber aquí y en el Instituto Colombiano de Derecho Tributario como de aterrizar algunas propuestas al menos básicas sobre estos temas dirigidas al objetivo del pacto fiscal que les estaba mencionando. Por ejemplo, la doctora Lucia acaba de presentar una ponencia muy importante sobre el tema de las reformas tributarias de los últimos 10 años, que es muy ilustrativa. Yo creo que si hacemos un ejercicio para extraer unas conclusiones básicas de tanto que hemos trabajado en el instituto, podemos llegar a algo interesante. Y bienvenida a la propuesta, doctor Fernando. Obviamente sujetas a lo que digan las directivas de esta academia y del Instituto Colombiano de Derecho Tributario. Muchas gracias por esto. De nuevo, felicitaciones, Juan Camilo. Muchas gracias, académico Mauricio Plazas Vega. Y una vez más, expresarle a los académicos ausentes o presentes por la vía virtual que agradecemos el chat que ha puesto cada uno de ustedes, son varios, y el académico Restrepo Salazar los conocerá porque fundamentalmente han sido de reconocimiento y de felicitación a él. Muchas gracias a todos ustedes una vez más y se levanta la sesión.